Comenta el video, suscríbete, dale me gusta y activa la campanita, esperamos tus comentarios. Era una melodía dulce, pero escalofriante, que se elevaba por encima de todo, como un susurro invisible que acariciaba sus oídos. El viento soplaba con fuerza aquella noche, y el mar rugía con un poder inusitado. A bordo del Ariel, un pequeño velero que había salido a pescar en la costa de un remoto pueblo costero, los hombres luchaban contra la tempestad que amenazaba con engullirlos. Las olas se alzaban como muros de agua negra, y el cielo, sin luna, parecía un manto de tinieblas sin fin. El capitán, Luis Martínez, era un hombre experimentado, pero incluso él no podía evitar una sensación de incomodidad. Algo en el aire estaba diferente. Algo no encajaba. El viento se intensificaba, haciendo que el velero se balanceara violentamente. Las velas estaban casi rotas y el timón parecía incapaz de seguir el rumbo. Luis miró hacia su tripulación. Los demás hombres, aunque expertos marineros, se mostraban nerviosos. Nadie hablaba, pero el miedo era palpable. El mar estaba más agitado que de costumbre. No era solo una tormenta común. De repente, una voz femenina comenzó a filtrarse entre el estruendo del viento y el choque de las olas. Era una melodía dulce, pero escalofriante, que se elevaba por encima de todo, como un susurro invisible que acariciaba sus oídos. Luis miró a su tripulación, pero nadie parecía haberlo notado. Nadie, salvo él. El canto, aunque lejano, parecía provenir de alguna parte del mar, y algo en él le era familiar. Sentía que lo había escuchado antes, en sueños, o en alguna otra vida que no podía recordar. ¿Escucharon eso?, gritó Luis, pero su voz se perdió en la tormenta. Los otros, ocupados con las velas y los timones, no le prestaron atención. Estaban demasiado concentrados en salvar el barco. Luis, sin embargo, sentía como la melodía le rozaba el alma. Se sentía atraído, como si algo invisible lo empujara hacia el borde del velero. De pronto, la voz creció más fuerte. Era casi humana, como un susurro que invadía sus pensamientos. Algo en el canto le arrancaba un deseo irracional, una necesidad de acercarse al agua. Sin pensarlo, Luis abandonó el timón y empezó a caminar hacia la borda del barco. Sus compañeros lo miraron, pero nadie lo detuvo. Estaban demasiado ocupados con la tormenta. El canto se hacía más fuerte, más cercano. Como si viniera de algún lugar en el horizonte, donde la tormenta no podía llegar. Luis miró el mar, y en medio de las olas oscuras, vio algo. Un brillo débil, una figura que se movía al ritmo de las olas. No era un reflejo de la luna, no había luz alguna en el cielo, solo una sombra femenina que emergía del agua con una gracia hipnótica. En ese momento, Luis sintió que algo en su ser lo impulsaba a saltar. No podía comprender qué era, pero no había vuelta atrás. La melodía le hablaba en un idioma que no entendía, pero que reconocía. Sin pensarlo más, Luis saltó al agua. La tripulación gritó, pero sus voces fueron tragadas por la furia del mar. Nadie pudo salvarlo. Luis desapareció en las oscuras aguas, sin dejar rastro. El barco, ahora sin capitán, siguió su curso errático, arrastrado por el viento y la tormenta. A la mañana siguiente, el Ariel apareció a la deriva cerca de la costa. La tormenta había cesado, y el mar estaba en calma. La tripulación, en shock, no sabía qué hacer. Luis ya no estaba. Nadie lo había visto salir del agua. La figura en el mar había desaparecido, pero el eco de su canto, suave y misterioso, seguía resonando en las mentes de los hombres. Nadie se atrevió a hablar de ello, pero todos sabían que algo terrible había ocurrido esa noche. El pueblo costero nunca había sido particularmente animado. La gente vivía tranquilamente, sin preocuparse por lo que sucedía más allá del horizonte. Pero después de la desaparición de Luis, algo cambió. La atmósfera se volvió tensa, y una sensación de inquietud se apoderó de todos. María, la hija del tabernero, siempre había oído hablar de las sirenas. En su infancia, su madre le contaba historias sobre esas criaturas misteriosas que vivían en el mar, atrayendo a los hombres con sus cantos hipnóticos. Pero nunca creyó en ellas. Siempre las consideró leyendas inventadas para asustar a los niños. Sin embargo, después de la desaparición de Luis, María empezó a notar algo extraño. Cada noche, a medida que caía la oscuridad, comenzaba a escuchar un susurro en el viento.
Primero pensó que era el eco de la tormenta, pero pronto se dio cuenta de que era algo más. Una melodía suave y seductora, como si alguien estuviera cantando solo para ella. Una voz femenina, llena de tristeza y deseo. La misma melodía que Luis había escuchado la noche de su desaparición. Una tarde, mientras caminaba por el puerto, se encontró con un viejo pescador que había conocido a Luis. El hombre le contó sobre la desaparición de su padre, y como algunos de los marineros aseguraban haber oído un canto antes de que el capitán saltara al mar. «Es el canto de las sirenas», dijo el pescador, con una mirada temblorosa. «El mar las llama, y aquellos que lo escuchan, no pueden resistirse». María no podía entenderlo. ¿Cómo podía creer en algo tan absurdo? Sin embargo, a medida que las noches avanzaban, el canto se hacía más fuerte. Más claro. Y comenzó a sentir una extraña atracción por el mar. Cada vez que se acercaba a la costa, la melodía la envolvía. No podía escapar. Una noche, el canto fue tan fuerte que no pudo resistirlo. La necesidad de encontrar el origen de esa voz se apoderó de ella. Como si algo la estuviera guiando. María caminó por las calles del pueblo, sin rumbo, hasta llegar al acantilado que se asomaba al mar. Allí, en la oscuridad, vio algo. Una figura en el agua, flotando con elegancia, como una sombra que emergía de las profundidades. María sintió su cuerpo moverse sin control, como si algo la estuviera atrayendo. La figura en el agua la miraba fijamente, y el canto se intensificó. Un deseo irracional la invadió, una necesidad de unirse a ella. No importaba lo que pudiera pasar. El canto la envolvía, la arrastraba hacia las olas. Antes de que pudiera reaccionar, la figura desapareció bajo la superficie del agua, dejando solo el eco de su canto en la noche. El pueblo nunca volvió a ser el mismo después de esa noche. María desapareció sin dejar rastro, al igual que Luis. Nadie la vio acercarse al mar, ni la escucharon gritar. Nadie oyó ni una palabra más sobre su paradero. Aquellos que buscaban respuestas solo encontraban las mismas olas golpeando incansablemente las rocas, como si el océano hubiera devorado la memoria misma de lo que había ocurrido. La desaparición de los dos seres más cercanos al mar sumió al pueblo en una melancolía espesa, una niebla de angustia y desconfianza. Los habitantes se miraban unos a otros con sospecha, como si algo invisible hubiera caído sobre ellos. El aire olía a salitre y a olvido. Y, en las noches más oscuras, cuando el viento cesaba y el mar parecía dormido, el eco del canto volvía. No era un canto claro, pero resonaba en la mente de aquellos que todavía se atrevían a caminar cerca de la costa. Era una melodía que parecía surgir de lo más profundo, una que nadie podía explicar, pero que todos reconocían. No era música, no era canto, era un susurro que los tocaba en lo más íntimo, que se arrastraba dentro de su mente como una sombra persistente. El tabernero, padre de María, pasaba los días mirando al horizonte desde la ventana de su casa. La pérdida de su hija lo había marcado profundamente, pero era el canto lo que lo mantenía despierto. Cada noche, cuando la luna parecía desvanecerse, cuando el viento arrastraba los susurros del océano, se quedaba sentado frente a la chimenea, con la mirada fija, como si esperara que el mar le devolviera algo. Algunos decían que lo que había perdido ya no podía regresarse, que el mar había tomado lo que pertenecía a él, y que el canto nunca cesaría. Otros se apartaban de su camino, temerosos de que hablar de lo sucedido trajera consigo la misma oscuridad. Las semanas pasaron y, poco a poco, la vida en el pueblo siguió su curso. Pero no hubo celebraciones, ni risas, ni esperanza en sus calles. El miedo había dejado su huella indeleble. Los barcos que partían de puerto volvían más rápido de lo esperado, los pescadores se apresuraban a regresar al pueblo antes del anochecer, y las casas, antes llenas de vida, se fueron vaciando. Se rumoraba que aquellos que pasaban demasiado tiempo cerca del agua veían cosas extrañas, como figuras desdibujadas que se movían entre las olas, como si las criaturas del mar esperaran algo, alguien. Una tarde, un joven llamado Samuel, que había conocido a Luis y a María desde niño, decidió caminar hacia el acantilado. Su curiosidad era mayor que el miedo. Había escuchado historias sobre el canto, sobre las sirenas, sobre las almas perdidas en el agua. Pero algo dentro de él lo impulsaba a buscar una explicación, o al menos, a enfrentarse a aquello que había arrebatado a su amiga y a su capitán. No podía vivir con la duda, con esa sensación constante de que algo le pertenecía, algo que no había entendido.
La brisa salada rozó su rostro mientras subía la empinada cuesta que llevaba al acantilado. El sonido del mar le llegaba como un rugido sordo, pero lo que lo inquietaba más era el silencio que rodeaba el lugar. Nadie venía aquí, nadie que no estuviera dispuesto a enfrentarse al abismo. El joven llegó a la cima, mirando hacia el vasto océano que se extendía ante él. La visión era aterradora, el mar parecía interminable, como si en su vastedad se escondieran secretos ancestrales, insondables. Las olas golpeaban con fuerza las rocas a sus pies, pero Samuel no se apartó. Se sentó sobre una piedra, esperando. El cielo comenzó a oscurecerse, y a medida que la luz del día se desvanecía, una niebla espesa se levantó del mar. Samuel, acostumbrado a la calma del puerto, sentía una extraña inquietud que crecía en su pecho. Se levantó y caminó hasta el borde, mirando hacia el agua. Entonces, lo escuchó. Al principio, fue un susurro, apenas perceptible, como una vibración en el aire. Pero luego, el canto comenzó a elevarse, suave y melodioso, como una canción de cuna. Era un canto suave, lleno de tristeza, pero también lleno de una especie de poder hipnótico, algo que lo atraía sin poder evitarlo. La melodía parecía abrazarlo, llenando su pecho de una sensación extraña, como si una parte de él estuviera siendo llamada desde las profundidades. Samuel intentó moverse, dar un paso atrás, pero sus pies no respondían. La melodía lo mantenía en su lugar, y su mente comenzaba a perderse en la música. La figura emergió entonces. Era una sombra pálida, una mujer que flotaba sobre las aguas, su cuerpo se ondulaba con las olas, pero no parecía humana, no completamente. Sus ojos brillaban en la oscuridad, como dos faros que lo llamaban, que lo guiaban. Samuel sentía que sus propios pensamientos comenzaban a desvanecerse. Todo en él quería saltar al mar, un deseo irracional, algo profundo, como si no pudiera vivir sin unirse a esa criatura. La figura se acercó un poco más, su rostro tan cercano ahora que Samuel pudo ver una sonrisa en sus labios, una sonrisa fría, pero a la vez cálida, una invitación irresistible. La sirena le susurró algo, pero no podía entender las palabras, solo sabía que debía seguirla. El joven comenzó a caminar sin darse cuenta, avanzando hacia el acantilado, hacia el agua. Pero en el último momento, algo lo detuvo. Un impulso de supervivencia, tal vez, o el recuerdo de su madre, de su vida en el pueblo. Samuel parpadeó, y la figura desapareció en el mar, como si nunca hubiera estado allí. La melodía se apagó en un susurro lejano, y el joven, tembloroso, cayó de rodillas. Había estado a punto de caer en el abismo, pero algo lo había salvado. Algo dentro de él había logrado resistir. Con las manos temblorosas, Samuel se levantó y, sin mirar atrás, comenzó a alejarse del acantilado. El mar volvió a su calma, pero él sabía que no había terminado. Sabía que la sirena seguiría llamando, que el canto nunca dejaría de perseguirlo. Y, aunque había sobrevivido a esa noche, el eco del canto seguiría siendo parte de él, una presencia inmutable, que lo acecharía hasta el fin de sus días. El pueblo continuó su vida sombría, pero Samuel nunca dejó de oír el canto, ni de preguntarse si algún día sucumbiría a él, como Luis, como María, como tantos otros. En las noches más oscuras, cuando el viento soplaba y el mar se calaba, podía sentirlo. Ese llamado, que nunca se apagaba, que nunca desaparecía. Y sabía que, tarde o temprano, el océano reclamaría lo que le pertenecía.